buenos días, mi nombre es Pavel de los Santos, mi matrícula es 2012-1220. Hoy les traigo un videito sobre la historia de las computadoras. Antecedentes. Por toda la historia, el desarrollo de las matemáticas ha ido de la mano con la evolución histórica de las computadoras. Uno de los primeros dispositivos mecánicos para contar fue el ábaco. En el año 3000 a.C. marca la probable aparición del ábaco babilonio. Los chinos construyeron un ábaco en el cual consistía en un marco rectangular que tenía las características siguientes. Era de madera y tenía dos niveles, como ven aquí. Dos niveles que soportaban hilos paralelos, con los cuales se insertaban varias cuencas. Con este instrumento se podían realizar 4 operaciones básicas, es decir, sumar, restar, multiplicar y dividir. El ábaco representa la primera calculadora mecánica, la cual no se le puede llamar computadora, ya que carece de un elemento principal, que es el software o programa. En 1517, John Nicol descubrió el fundamento de los logaritmos para realizar cálculos complejos, publicó las primeras tablas logarítmicas y sentó las bases para la elaboración de un nuevo instrumento para cálculos. Ya para 1642, el señor Blaise Pascal inventó una máquina para sumar y restar números de hasta 7 cifras, conocida como la pascalina. Esta estaba construida a base de ruedas giratorias que movían discos con números, y el resultado se veía a través de ventanillas. En 1671, Gottfried Leibniz diseñó otro tipo de calculadora a base de cilindros dentados, perfeccionando el mecanismo de acarreo automático que superó a la máquina de Pascal. Ya que podía, además de realizar las 4 funciones básicas, también podía extraer raíz cuadrada. En 1679, crea y presenta el modo aritmético binario, el cual estaba basado en 0 y 1, el cual serviría un siglo más tarde para estandarizar la simbología utilizada, aplicada en el procesamiento de información en las PCs de hoy en día. En 1801, Joseph Marie Joker construyó una máquina tejedora automática de control numérico, siguiendo un programa de termitas perforadas, las cuales se utilizaban con máquinas de Conte. En 1822, Charles Babbage diseñó la máquina diferencial, con fundamentos mecánicos. Ya esta máquina analítica, teóricamente similar a la PC actual, la cual disponía de programas, memoria, unidad de control, unidad de aritmética lógica y periférico de entrada y salida. Por esa razón, se le consideramos el padre de la informática a Charles Babbage. Lady Abbott Augusta Byron programó las tarjetas perforadas para utilizar con la máquina de Babbage, por lo que se le considera hoy en día la primera programadora de aquel entonces hasta hoy. En 1890, Fermat Holovitch desarrolló la tarjeta, el código a utilizar y una máquina de lectura electrónica para almacenar datos mediante tarjetas perforadas, a la cual se llamó máquina electromecánica de cómputo. Más tarde fundó una compañía que después se fusionó con IBM. Ahora vamos a hablar de lo que son las generaciones de las computadoras. La primera generación se caracterizó porque eran computadoras creadas por válvulas de vacío, utilizaban el lenguaje de máquina, se construyeron modelos como la Mark, la ENIAC, la IBAC, UNIVAC, entre otras. La Mark I, el buen funcionamiento de esta máquina fue ampliamente promocionado por la prensa británica, que usó la expresión cerebro electrónico, así se llamaba a esa supermáquina. Fue inicialmente desarrollada para suministrar servicios de computación para los investigadores en la práctica del uso de computadoras. El IBM Automatic Sequence Control Calculator, ACCC, fue el primer ordenador electromecánico construido en la Universidad de Harvard por Howard Aiken en 1944. Tenía 760.000 ruedas y 800 kilómetros de cable, y estaba basada en la máquina analítica de Charles Babbage. El computador empleaba señales electromagnéticas para mover las partes mecánicas. Tenía ventajas y desventajas. Dentro de la ventaja que era lenta, tomaba de 3 a 5 segundos por cálculo.
era inflexible, o sea, la secuencia de cálculos no se podían cambiar. Y dentro de sus ventajas se encuentra que se ejecutaban operaciones aritméticas básicas y cálculos complejos de ecuaciones sobre el movimiento parabólico de proyectiles. Se programaba con interruptores y leía los datos de cintas de papel perforado. Sus características eran que medía unos 15.5 metros de largo, 2.40 de alto, 60 centímetros de ancho, pesaba unas 5 toneladas y tenía una cubierta de cristal que se podía admirar toda la máquina. El funcionamiento de esta máquina se programaba a través de secuencias de instrucciones, a través de una cinta de papel, como ya había dicho, en el cual iban perforadas las instrucciones y los números se transferían de un registro a otro por medio de señales eléctricas. Cuando la máquina estaba encendida, el ruido que producía era similar al de una habitación llena de personas mecanografiando. Ya se pueden imaginar. En máquina de escribir de forma sincronizada, esa máquina vieja, tan, 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 tan. Bueno, la segunda generación, el hecho que marcó esta época fue la sustitución de la válvula por el transitor. Las máquinas ganaron potencia y disminuyeron su tamaño, y con un consumo de energía comenzaron a utilizarse los lenguajes de programación como ensamblador, COBOL, Pascal y otros. La tercera generación. En esta generación el elemento más significativo fue el circuito integrado. Asimismo el software evolucionó, dando paso a los lenguajes estructurados como Ada, Pascal y sistemas operativos. Comenzaron a utilizarse las running runs, las cuales eran como derivadas y ya eran consideradas ya mini computadoras. Cuarta generación. En 1971 surge el microprocesador y los discos duros, y estos se convirtieron en el estándar de la industria. En 1975 se creó Microsoft por William Henry Gates y Paul Allen. En 1976 Steve Wozniak y Steve Jobs crearon Apple I, y al vender esos equipos nace lo que se conoce como Apple hoy en día. La quinta generación. En 1997 Intel lanza el microprocesador Pentium para mejorar el rendimiento en aplicaciones multimedia, gráficos 3D y otros. Esta generación es la que encontramos más parecida ya a la sexta generación, que es la que tenemos hoy en día, aunque no se le han hecho muchos cambios. Pero la sexta generación sigue en curso hoy en día y se caracteriza por la intrusión de innovadores complementos para las computadoras, por ejemplo, como la multimedia. Son muchísimo más pequeñas y altamente rápidas en el manejo de información, ya que se han mejorado los sistemas operativos. Esto ha sido todo por mí. Muchas gracias y Dios lo bendiga.